Ok, buenos días. Entonces vamos a seguir con la clase del capítulo la vez pasada, ¿no? Habíamos empezado a ver el modo de búsqueda. Am, Habíamos dicho que entonces había como tres conceptos que vimos en relación con los datos. Uno era primero sí, conceptos, caja de conceptos, si puede más. La relación entre desempleo y los flujos de entrada y salida al desempleo. Entonces habíamos dicho que las contrataciones están muy correlacionadas con el desempleo, por lo menos para los datos americanos. Los despidos no tanto. Entonces, de esta manera, habíamos justificado que en el modelo básico de búsqueda, si queremos endogenizar uno de los dos márgenes, que es la contratación o el despido, mejor endogenizar las contrataciones, dado que este es el margen que parece estar más correlacionado con el desempleo en los datos. Otro concepto que vimos es cómo, de hecho, cómo endogeniza las contrataciones fue usando una función de emparejamiento, ¿se acuerdan? Que juntaba, será una caja negra que juntaba desempleo con vacantes y habíamos dicho que, bueno, creciente y cóncava en ambos argumentos y tenía rendimiento a escala constante. De esta manera pudimos calcular la probabilidad de encontrar un empleo y la función de esta tensión del mercado laboral, que era el ratio de vacantes sobre desempleo. Típicamente, cuando el ratio de vacantes sobre desempleo es fácil encontrar un trabajo, cuando estés alto es fácil encontrar un trabajo, cuando es bajo es difícil encontrar un trabajo. ¿Okay? La segunda caja de conceptos era la función de emparejamiento. Y tercera caja uh, era la curva de Beveridge. A ver, ya tengo gente en el chat. El PPT, por favor. Ok, lo voy a hacer al tiro. Me están pidiendo subir las transparencias. Ok. Hablando de transparencias, la clase pasada descubrí un pequeño error. No es grave, pero se lo digo por si. Cuando les presenté la curva de Average, acá ven hay un 2020. La clase pasada había puesto 2010. Efectivamente era un poco raro que tuviésemos un 2009 acá y de repente acá 2010. Efectivamente son dos décadas, no es solo uno. Esto está corregido en las transparencias que acabo de subir. Estas transparencias se llaman pseudo-pizarridades. Entonces, pseudo-pizarridades porque es modelo de pizarridades, pero con algunas modificaciones para aliviar un poco la matemática del modelo. Por eso lo llamé pseudo-pizarridades. Entonces, vamos a este modelo. ¿Qué dijimos entonces? Un repaso rápido de lo que ya vimos a fin de la clase pasada. Tenemos trabajadores que pueden estar en dos estados. Pueden estar o empleados o desempleados. Dijimos que no pueden estar inactivos. ¿Okay? Están esas fricciones de búsqueda que no les permiten estar todos empleados. Y entonces, con cierta probabilidad de entrar en el empleo, esta probabilidad depende de la atención. Y a veces pierden su empleo. ¿Okay? Entonces, está esta rotación de la mano de obra. Y mientras la gente pasa de un estado al otro, um, algunos se quedan desempleados. Mientras una persona está empleada, recibe un sueldo W. Pues, esto recibe. Y cuando está desempleado, recibe B. En equilibrio veremos que W tiene que ser mayor que B, porque si no, bueno, no habría empleo. La gente no buscaría. Habíamos dicho que una empresa puede tener como mucho un trabajador. Entonces, o bien no tiene a nadie, porque está buscando, o tiene un trabajador. No puede tener más de un trabajador. Puede sonar como un supuesto muy restrictivo a priori. Y habíamos dicho que al final era equivalente a tener empresas con muchos trabajadores, pero con retornos a escala constantes.
Entonces, no es tan restrictivo desde este punto de vista. Si quisiéramos tener, por ejemplo, retornos a escala decrecientes, ahí tendremos que movernos a un enfoque un poco más complejo. Y entonces, si los trabajadores pueden estar empleados o desempleados, las vacantes pueden tener una vacante abierta, estar buscando, o pueden estar produciendo una vez que encontraron su trabajador. Tener una vacante abierta implica el pago de un costo fijo C. Este costo fijo lo pueden pensar no solo como lo que le cuesta poner aviso en el Mercurio, puede representar todo el costo administrativo asociado con la búsqueda, pagarle a un departamento de recursos humanos, que tiene que escanear currículums, llevar a cabo entrevistas, etcétera, etcétera. Esto no es gratis. Y todo esto está resumido en el parámetro C. Y la empresa va a recibir cada periodo beneficios, que va a ser la diferencia entre el producto marginal del trabajador, que es Y, al cual le tenemos que quitar el sueldo. ¿Okay? Entonces, el único factor de producción que tiene la empresa acá, en este modelo, es este trabajador. ¿Okay? Entonces, no hay capital, etcétera, etcétera. Se puede introducir, pero en el modelo básico no podemos capital. Y por fin los agentes descuentan el futuro con un factor beta. Entonces, Profesor, por favor. una pregunta. ¿El ingreso que reciben los desempleados funciona como salario de reserva? Sí, vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero sí. Es la determinación del salario es la parte que simplifica un poquito. Y en esta versión, sí, efectivamente, lo único que va a influir va a ser este B. En el modelo más complejo, el salario de reserva no es solo el B, sino que es la posibilidad de obtener un trabajo en otra empresa. ¿No? Y esta posibilidad no la vamos a modelar acá, pero que sepan que existe en el modelo más complejo. Entonces, para responder a tu pregunta, sí. En este modelo vamos a suponer que, en esta versión del modelo, vamos a suponer que B va a ser el salario de reserva y va a influenciar la manera en cómo se negocia el sueldo. Ya, gracias. De nada. Ok, entonces la gran parte de la economía que va a haber en este modelo va a ser la decisión de abrir o no una vacante. Y lo que va a tener que hacer la empresa es comparar todos esos sueldos que va a recibir el futuro, descontado, que va a recibir con cierta probabilidad porque tiene que llenar la vacante, y lo va a tener que comparar con el costo que paga ex ante. ¿Ok? Y según cómo se comparan esas dos cosas, una empresa decidirá abrir o no una vacante. Ok, entonces partamos con el modelo. Como tenemos que analizar esta decisión, que vamos a tener un poco de matemática, vamos a tener que ver un poco cuál es la suma descontada de los beneficios. Entonces, ¿entendieron? La empresa busca, tiene que pagarse. ¿Okay? Una vez que encuentra, empieza a recibir beneficios. ¿Okay? Entonces, para saber si la empresa ex ante está dispuesta a pagarse, tenemos que ver cuántos va a recibir después, cuántos beneficios va a recibir después. ¿Okay? Entonces, estoy llamando pi chica el flujo de beneficios que recibe. Pi chica se entiende que si vuelvo para atrás, es la diferencia entre Y y W. Va a ser los beneficios que recibe cada periodo. Y P mayúscula va a ser el valor presente de los beneficios. Me imagino que en otros cursos vieron todos lo que es un valor presente, ¿cierto? Pregunto por las dudas. ¿Hay alguien acá que no sabe lo que es un valor presente? Ya lo hemos visto en otros cursos. ¿Ya lo han visto o no lo han visto? Sí, lo hemos visto. Ah, que lo han visto, sí. Sí, es buena, buena cosa, pero pregunto por las dudas. Si hay alguien que no sepa, nadie se manifiesta, entonces puedo confiar que lo han visto. Entonces, ¿ven cuál es la idea? Entonces, esta suma descontada de beneficios tiene distintas, es una suma infinita, ¿no? Entonces, vamos a recibir beneficios el periodo corriente, vamos a recibir mañana, vamos a recibir beneficios pasado mañana, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entonces, y se multiplica todo esto por lo que se recibe mañana por el factor descuento beta, lo que se recibe pasado mañana por beta al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay una sutileza, es que puede pasar que se destruya la empresa. ¿Se acuerdan? Con cierta probabilidad encontramos trabajo, pero con
otra probabilidad, que era esta probabilidad S, probabilidad de separación, ¿ya? Puede que se destruya la empresa. ¿Ya? Entonces, entre el periodo presente y el periodo futuro, diga el periodo siguiente, perdón, si la probabilidad de perder, de que se destruya la empresa es S, ¿ya? La probabilidad de sobrevivir entre hoy y mañana va a ser 1 menos S. ¿Okay? Entonces tenemos que calcular la utilidad esperada, se lo puede llamar así, sí, es utilidad esperada, de hecho. Y entonces, además de descontar el futuro por factor beta, tengo que tomar en cuenta que puede que la empresa no exista mañana y tengo que considerar la probabilidad de sobrevivencia, que es 1 menos S. Se entiende implícitamente que con probabilidad S no se reciben beneficios. Entonces, con probabilidad 1 menos S mañana recibimos pi, con probabilidad S recibimos 0. ¿Okay? Y entonces acá está la probabilidad de que uno sobreviva entre hoy y pasado mañana. ¿No? Y para sobrevivir hasta pasado mañana, tenemos que sobrevivir mañana y sobrevivir pasado mañana. ¿No? Entonces, por esto, vamos a tener acá 1 menos S al cuadrado, que es la probabilidad de sobrevivir 2 periodos. ¿Okay? Y podemos extender la suma así al infinito. La probabilidad de sobrevivir 3 periodos va a ser 1 menos S al cubo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, si tuviese que escribir la suma descontada de los beneficios, se hace de la siguiente manera. Y el factor descuento que voy a considerar para cada periodo va a ser un beta ajustado por la probabilidad de sobrevivencia. No lo he mencionado, o sí creo que lo mencioné en la clase pasada. Vamos a analizar todo en estado estacionario. En este sentido, los beneficios de hoy, los de mañana y los de pasado mañana hasta el infinito van a ser todos iguales. Por supuesto, si estudiáramos las cosas fuera del estado estacionario, tendremos que considerar que el pi chico puede variar entre hoy y mañana. ¿Ok? Esta línea... Ok, voy a hacer la pregunta para las dudas. ¿Alguien tiene una duda con esta línea? Por favor, si tienen alguna, háganla de inmediato. Ok, nadie tiene dudas. La línea siguiente, lo que hacemos acá, es simplemente reemplazar el pi chico por la definición de beneficios. Antes habíamos dicho, si vuelvo a la transparencia anterior, que los beneficios que recibe cada periodo la empresa va a ser la diferencia entre Y y W. Entonces, Y es el producto marginal del trabajador, W es lo que le paga, el costo. Entonces, los beneficios que recibe la empresa cada periodo, una vez que empieza a producir, va a ser la diferencia entre el producto marginal y el salario. Por eso ya reemplazó cada una de las PIs acá por esta diferencia. ¿Ve? Y en esta línea, bueno, simplemente estoy escribiendo esta suma usando el símbolo de la sumatoria. Entonces, estamos haciendo la suma considerando una i que va de 0 a infinito. Entonces, i igual a 0 corresponde al periodo corriente, en el que recibimos beneficios pi. En el periodo corriente no descontamos lo que recibimos porque es el presente. Entonces, este factor de descuento es igual a 1. I igual a 1 sería mañana. Entonces, vamos a descontar, habíamos dicho, por beta a lo 1 menos S. I igual a 2 sería paso a mañana. Entonces, tiene que ser al cuadrado, y etcétera, etcétera. Entonces, estamos sumando hasta el infinito, tomando en cuenta que cada periodo puede morirse la empresa, y entonces tenemos que considerar la probabilidad de sobrevivir. ¿Ok? Imagino que lo habrán hecho en otros cursos. Esta sumatoria es una serie geométrica. Y entonces, dado que y menos w no cambia, lo puedo sacar la sumatoria. Y esta sumatoria la puedo escribir como 1 partido por 1 menos beta a la 1 menos s. ¿Okay? Entonces, una fórmula estándar que deberían conocer, que tiene que ver con que se trata de una serie geométrica. Y entonces puedo calcular la suma descontada de los beneficios de la empresa de la siguiente manera. ¿Okay? Entonces ven que cuanto mayores beneficios recibo cada periodo, mayor va a ser la suma descontada, por supuesto. ¿Okay? Cuanto más probable se destruya la empresa va a ser menor, naturalmente, porque en algún momento la empresa, si se destruye, no va a cobrar ningún beneficio. Entonces, un aumento en S reduce
la suma descontada de los beneficios. Y un aumento en beta va a ser lo contrario, ¿no? A ver, un aumento en beta va a reducir también. Bueno, esto sería la suma descontada de los beneficios. Y como les comentaba, esta la tenemos que comparar para analizar la decisión de la empresa con el costo fijo C. Okay. Y vamos a suponer la siguiente condición de primer orden. Okay. ¿Qué tenemos a la izquierda? Tenemos el costo fijo de mantener una vacante abierta cada periodo. Okay. Si hoy pagamos C, mañana pueden pasar dos cosas. Con probabilidad Q, ¿se acuerdan? Q es la probabilidad de llenar una vacante. Con probabilidad Q, llenamos la vacante y en tal caso recibimos mañana la suma descontada de los beneficios que habíamos analizado antes. Como esto se recibe mañana, hay que descontarlo por un factor beta. ¿Okay? Y con probabilidad 1 menos Q recibimos 0. Nada, mañana no podemos abrir la vacante y tenemos que seguir buscando. ¿Okay? Entonces acá estamos diciendo que el costo marginal por tener la vacante abierta va a tener que ser igual al retorno marginal, y este retorno marginal es nada más que la suma descontada de los beneficios que vamos a recibir una vez que la empezamos a producir, que tenemos que ponderar por la probabilidad de llenar la vacante. ¿Ok? Entonces, si reemplazo el pi mayúscula por la definición que tengo acá, esta condición se puede escribir de la siguiente manera. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la matemática detrás de esto? Entonces, como ven, simplemente estamos igualando costo marginal con retorno marginal. Costo marginal es el costo de la vacante, el retorno marginal son los beneficios que recibimos después. Esta condición uno la suele llamar condición de libre entrada. ¿Okay? No sé si vieron esto en clase de organización industrial o clase de microeconomía. Puede ser que en administración lo vean en un curso que no me acuerdo cómo se llama, que es también de micro, pero lo llaman de otra manera. Básicamente se llama condición de libre entrada porque la idea es que mientras el costo que tenemos acá sea menor que los beneficios, hay empresas que van a entrar al mercado y a medida que entran va a haber competencia, va a caer la probabilidad de llenar una vacante y en cierto punto se va a igualar el costo con los beneficios que están acá. ¿Okay? Se llama de libre entrada porque se deja entrar libremente a las empresas hasta que se vacía el mercado. ¿Okay? Fíjense, ¿qué nos permite identificar esta condición? Dado un salario que no hemos determinado aún, pero supongamos que determináramos este salario, fíjense que esta condición nos permite determinar la tensión de equilibrio. ¿Okay? Efectivamente, las empresas van a entrar libremente hasta que se cumpla esta condición. Entonces, el θ, que era el ratio de vacantes sobre desempleo, va a poder ser determinado a partir de esta condición. Fíjense que la tensión va a ser alta si los beneficios van a ser altos. La tensión va a ser alta si la tasa de separación es baja. Y la tensión va a ser alta si el costo C va a ser bajo. Efectivamente, para entender todo esto, hay que recordar la clase pasada, donde mostramos que Q era una función decreciente en θ. ¿Okay? ¿Y cómo habíamos hecho para obtener esta Q? Así que vuelvo para acá. Habíamos dicho que Q era la proporción de vacantes que se emparejan. Entonces, dado el supuesto de retornos a escala constantes, habíamos mostrado que era decreciente en θ.
¿Okay? Naturalmente, θ es el ratio de vacantes sobre desempleo. Es difícil llenar una vacante si esta empresa tiene que competir con muchas empresas. ¿Okay? ¿Bien? Entonces, esto es una primera condición que nos permite identificar el equilibrio. En particular, es la condición que uno suele usar para determinar la tensión. ¿Ya? Acuérdense, la tensión era importante para determinar el desempleo. Eso es una ecuación de la clase pasada. Con la tensión puedo identificar la probabilidad de encontrar un trabajo y por lo tanto identificar la tasa de desempleo. Les había hecho la analogía de la llave del agua. Les había dicho que tensión alta es probabilidad alta de encontrar un trabajo, por lo tanto corresponde a un desagüe ancho, y un desagüe ancho suele estar asociado con un nivel del agua bajo, es decir, poco desempleo. Entonces, esta tensión que tenemos acá la determina esta condición de libre entrada, que lo que hace es considerar los beneficios de la empresa y los incentivos a postear vacantes. Okay. Entonces, como ven, este modelo es como un modelo de demanda de trabajo. ¿Okay? Entonces, una gran fuerza es todos esos incentivos a postear vacantes, y la oferta en este modelo es bastante, no tiene mucho que hacer. Si encuentra el trabajo, lo acepta, si no, tiene que seguir buscando. Toda la fuerza va a venir por el lado de la demanda. Otra vez, si quisiéramos justificarlo, habíamos comentado que cuando vimos la curva de Beveridge, son las vacantes que suelen responder antes del desempleo. Entonces habíamos dicho, responden primero las vacantes y después ajusta el desempleo. Entonces, por ejemplo, en una recesión van a caer mucho las vacantes y poco a poco va a caer la tasa de desempleo. Cuando entramos en una fase de expansión, van a subir las vacantes y poco a poco va a responder el desempleo bajando. ¿Dónde estoy? Ok, estoy acá. Ok, entonces, todo bien, pero entonces tenemos que determinar el salario de equilibrio. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces tenemos dos condiciones. La primera condición que tenemos arriba, que puedo llamar curva de Beveridge, está de acá. Está de acá. Primera condición, puedo llamar curva de Beveridge. Segunda condición que va a ser esta condición de libre entrada. Entonces necesito una tercera condición que me permite determinar el salario. Y con esta tercera condición voy a poder identificar todas las variables endógenas del modelo. Y es lo que vamos a ver acá. A ver, déjenme, esto voy a poner acá. Yeah. Ok. Negociación salarial. Y para entender la negociación salarial, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que este modelo no podemos usar competencia perfecta para resolverlo. ¿Okay? Efectivamente, los trabajadores van a estar en lo que se llama una situación de monopolio bilateral. ¿Okay? Entonces, la búsqueda, si quieren, entre comillas, va a ser que la pareja trabajadora-empresa, cuando están negociando, van a estar como en una isla aparte. ¿Okay? Están en una isla aparte porque si quieren ir a otra isla, si un trabajador, por ejemplo, quiere ir a ver otra empresa, tiene que pagar el costo de búsqueda para encontrar esa otra empresa. ¿Okay? Entonces, es costoso para el trabajador marcharse de la negociación e ir a ver otra empresa. Pasa lo mismo con la empresa. Si no le gusta el resultado de la negociación salarial, va a tener que buscar otro trabajador y pagar costo de vacante. ¿Okay? Entonces, marcharse de la negociación es muy costoso tanto para la empresa como el trabajador. El trabajador va a perder salarios mientras busca. La empresa va a tener que pagar el costo C mientras busca. ¿Okay? Entonces, es muy costoso y sus costos van a hacer que, por estar emparejado,
trabajador y empresa van a recibir una renta. Una renta en el sentido de que su utilidad va a ser mayor cuando están en pareja que cuando están separados. Entonces, el exceso de utilidad comparando la situación de estar empleado versus desempleado o comparando la situación de estar produciendo versus tener una vacante abierta, este aumento en utilidad lo vamos a llamar renta. Y es la razón por la cual tenemos acá una situación de monopolio bilateral. ¿Okay? Entonces, es como si estuviese trabajador y empresa estuviesen sobre esta isla, que es como un mercado chiquito, donde hay un comprador, el comprador es la empresa, y hay un vendedor que es el trabajador. ¿Okay? Entonces, saben que con dos agentes no podemos usar competencia perfecta para resolver el sueldo. Es más, si el salario fuese igual acá al producto marginal, tampoco habría equilibrio, porque si vuelvo para atrás, con un salario igual a Y, los beneficios de la empresa van a ser cero y no hay manera que esté dispuesta la empresa a pagar el costo vacante. Y entonces no habría creación de empresa. Entonces, ni siquiera sería viable tener un salario igual a Y. ¿Okay? Entonces, como les comentaba, cada uno va a recibir una renta por estar en la relación. ¿Ya? Y el tamaño de la renta que va a recibir cada uno va a depender un poco de ese salario. ¿Okay? El flujo de renta que va a recibir el trabajador, ¿qué va a ser? Va a ser la diferencia entre W, el salario que recibe, y alguien me hizo la pregunta hace un rato atrás, este B que recibe mientras uno está desempleado, que uno lo puede pensar efectivamente como un salario de reserva. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre W y el B chico va a ser la renta que va a recibir el trabajador. ¿Okay? Entonces, como ven, un trabajador quiere recibir un W alto porque esto va a implicar una renta alta para él. Y la empresa va a recibir la diferencia entre su producto marginal y el salario. Ella quiere un salario bajo para poder tener una renta alta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a determinar el salario? La negociación va a operar de la manera siguiente. Les voy a decir cómo funciona y después les voy a explicar. Hola. El audio. ¿Profe? Sí, he vuelto. ¿Me Ah, ya. escuchan? Ahí está. Sí. Les pido disculpas, no sé qué pasó. Se cayó internet, no más. Bueno. Ahora sí. Sí. Entonces me imagino que ahora sí la pregunta era si me veían, ¿no? O quisiera otra cosa. Ya, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Le estaba hablando de la negociación salarial. Les había dicho que un salario alto significa una renta alta para el trabajador. Un salario bajo implica una renta alta para la empresa. ¿Okay? Entonces, vamos a tener lo que va a llamar la renta total. La renta total va a ser la suma entre la renta del trabajador. Profesor, Sí. es que no se ve el PowerPoint, por si Ah, puede lo tengo que compartir volver a... pantalla. Gracias. Ok, vuelvo para atrás. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, gracias. Gracias por, por decírmelo, porque podía haber estado toda la clase hablando solo. Entonces, la renta total va a ser la suma de la renta del trabajador y de la renta de la empresa. ¿Okay? Entonces, cuando sumo los dos, desaparece el sueldo. Es que en el sueldo va a ser una transferencia de renta de uno al otro, pero cuando sumamos las dos rentas, como que esa transferencia desaparece. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a determinar el salario? Vamos a tener este parámetro alfa que vamos a llamar el poder de negociación del trabajador. Okay, no lo tengo puesto acá en la transparencia, pero se lo digo. Alfa va a ser el poder de negociación del trabajador. Y entonces el trabajador va a recibir una proporción alfa de la renta total. ¿Okay? Entonces se entiende en la siguiente ecuación. La renta del trabajador, a la izquierda del símbolo igual, ¿ya? Va a ser igual a alfa la renta total. ¿Okay?
Por lo tanto, la empresa va a recibir una proporción 1 menos alfa. Entonces, proporción alfa recibe el trabajador, una proporción 1 menos alfa recibe la empresa. ¿Ok? Entonces, como ven, puedo juntar cosas. Entonces, hay una B a la izquierda, una B a la derecha. ¿Eh? Cuando junto las B's y paso la B de la izquierda a la derecha, obtengo la siguiente ecuación. ¿Ok? El salario va a ser igual a alfa Y más 1 menos alfa B. ¿Eh? Como ven, el salario va a ser un promedio entre dos cuotas, si las puedo llamar así. Entonces, hay una cuota superior, que es el producto marginal. ¿Cuánto genera la empresa? ¿Okay? Entonces, esto es el output que podemos generar cuando la pareja está junta. Y hay una cuota inferior, que es el salario de reserva de la gente. ¿Okay? Entonces, el salario se va a ubicar entre esas dos cuotas. Son cuotas más allá de las cuales la gente se marcha de la negociación. Entonces, si W está por debajo de B, el trabajador no quiere aceptar estar en esta relación, porque prefiere estar desempleado, que recibiría más utilidad. De la misma manera, la empresa no quiere pagar más que Y, porque pagar más que Y implicaría beneficios negativos. Y la empresa prefiere estar haciendo nada y recibir cero que recibir beneficios negativos. ¿Okay? Entonces, el salario va a estar entre esas dos cuotas. Y de cuánto va a estar cuán de lejos va a estar de cada una de esas cuotas, va a depender del poder de negociación alfa. Entonces, cuando el poder de negociación es alto, el trabajador va a conseguir un salario relativamente cerca del producto marginal. Pero cuando el poder de negociación es bajo, ahí el salario va a estar más cerca del salario de reserva del trabajador y entonces ahí, bueno, gana la empresa. ¿Okay? Entonces, el parámetro alfa nos permite ubicar dónde estamos entre esas dos cuotas. ¿Okay? Esta forma de... Antes, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta. Ok. Esta forma de obtener los salarios, en realidad, se inspira de algo más sofisticado, entonces, que es lo que se llama negociación a la Nash. ¿Okay? Efectivamente, bueno, no lo voy a ver, ¿no? Pero quizá lo verán en otros cursos. La negociación a la Nash es muy parecida a lo que acabo de hacer. ¿No? La diferencia es que hay una pequeña sutileza, es que no se limita al flujo de excedente, tal como hemos hecho acá. ¿No? Entonces, solo miramos el flujo que uno recibe cada periodo acá. ¿No? Con negociación a la Nash, lo correcto sería considerar toda la suma descontada de los flujos. Es decir, no solo el beneficio que recibe hoy la empresa, sino el que recibe mañana, pasado mañana, etc. Y de la misma manera para el trabajador. ¿Okay? No genera mucha diferencia. La única diferencia, que se lo digo para que sepan cuál es el costo de esta simplificación, es que en el modelo original de Pizarrides, además de tener que, como acá, el salario depende del producto marginal y del salario de reserva del trabajador, va a depender un poco también de la tensión. Entonces, la idea detrás de esto es que cuando es fácil para un trabajador encontrar un trabajo, esto va a subir su salario de reserva y por lo tanto va a subir su sueldo. ¿Okay? Entonces, en cierta medida, lo bueno del modelo original es que hay como un mecanismo de competencia entre empresas que afecta a los salarios. Acá este mecanismo está ausente, entonces, pero bueno, tenemos esto. El trabajo está entre el producto marginal y este parámetro. Ok, entonces tenemos una ecuación acá para determinar el salario y podemos reemplazar este salario en la condición de libre entrada que tenemos más arriba, en esta condición de acá. Entonces puedo reemplazar el W. El W es alfa Y más 1 menos alfa B. Y obtengo la siguiente condición. ¿Ok? Entonces, en lugar de tener Y menos W arriba, voy a tener 1 menos alfa, Y menos B. ¿Se entiende? Y menos B, que es la renta total, y la empresa que recibe una proporción 1 menos alfa de la renta total. Así de simple. ¿Ok? Entonces, en esta versión de la condición de
en esta versión de la condición de libre entrada, hemos endogenizado los salarios, y acá sí podemos obtener la tensión de la misma manera, digamos, con parámetros, con variables exógenas. ¿Okay? Entonces, repito un poco lo que había dicho antes. La tensión, dado que Q es decreciente, va a ser mayor cuanto menor es el costo de tener una vacante abierta, cuanto es menor la probabilidad de destruir la empresa, y vamos a tener dos efectos nuevos. Ven que un mayor poder de negociación de los trabajadores implica una tensión menor. Intuitivamente es que si los trabajadores pueden obtener una proporción alta de la renta, le queda poco a la empresa y por lo tanto no va a tener incentivos a postear vacantes, porque va a tener beneficios bajos. Entonces, un aumento en alfa hace caer la tensión y por lo tanto subir el desempleo. Y acá vemos el impacto de B. B también, un aumento en B va a reducir la tensión y por lo tanto subir el desempleo. La idea es que otra vez, un aumento en B sube el salario de la reserva del trabajador. Y entonces, esto va a generar una presión a la alza sobre los salarios y reducir los beneficios de la empresa. Entonces, un mayor B implica menores beneficios y por lo tanto menos vacantes en la economía. Entonces, esto sería la condición de libre entrada cuando endogenizamos los salarios. Y entonces, esto sería antes nuestro modelo. ¿Okay? Hagamos un resumen, si puedo decir, matemático. Teníamos una primera condición que era consistente con la curva de Beveridge, que era esta condición de acá, donde aparecía la tasa de desempleo y la tensión. Conociendo la tensión, podía obtener la tasa de desempleo. Segunda condición que usamos fue la condición de libre entrada, donde aparece la tensión y los salarios. Y tuvimos una tercera ecuación, que es de salarios. El resultado de la negociación nos da esta ecuación. Entonces, combinando estas tres ecuaciones, podemos conocer el salario, la tensión y el desempleo de equilibrio. ¿Okay? A partir de ahí, ¿qué vamos a hacer ahora? Excepto, antes de hacer otra cosa, les pregunto si tienen alguna duda respecto al modelo. ¿Ninguna duda? ¿Ya? Entonces vamos a analizar el efecto de algunas políticas. Vamos a considerar dos políticas. Una primera política es el impacto del seguro de cesantía. ¿Okay? Entonces, el seguro de cesantía es un beneficio que recibe el trabajador mientras está desempleado. ¿Okay? Entonces, en muchos países se financia con los salarios de los trabajadores, ¿ya? Y después el Estado, en muchos países, le va a pagar una compensación mientras está desempleado. ¿Okay? En Chile, la manera como funciona el seguro de cesantía es un poco más complejo. Después de este capítulo les voy a hacer un resumen de cómo funciona en Chile. Pero de momento, que sepan que es una compensación que va a recibir los trabajadores mientras están desempleados. ¿Okay? Y un segundo elemento que vamos a ver es el impacto de los impuestos al trabajo. ¿Okay? ¿Por qué quiero ver estas dos políticas? Porque hay varios estudios de la OECD que confirman una correlación positiva entre el desempleo y la generosidad del seguro de cesantía y una correlación positiva entre el desempleo y impuestos al trabajo. ¿Okay? Entonces, parecen ser dos variables importantes. Uno tiene que explicar por qué algunos países tienen mucho desempleo y otros tienen poco desempleo. En Canvas les he subido este estudio de Bassanini y Duval, que son los autores, que es un documento de trabajo de la OCDE que ya tiene bastantes años, que es como un ejemplo de estudio donde se confirma esta correlación positiva. ¿Okay? Ok, entonces analicemos esto enseguida. El impacto del seguro de cesantía va a ser muy fácil de analizar porque en cierta medida ya lo hemos analizado. ¿Okay? El seguro de cesantía podría ser este parámetro B
que considera el modelo. Antes habíamos dicho, el trabajador mientras está desempleado recibe B. ¿No? Este B puede interpretarse como el seguro de cesantía. ¿Okay? Entonces, ya hemos analizado el efecto del seguro de cesantía. Es en este modelo dañino para el desempleo, es decir, que un B alto está asociado con un desempleo alto. ¿No? Y el mecanismo que genera esto en este modelo es vía la negociación salarial. Antes habíamos dicho, un B alto hace que los trabajadores pueden negociar un salario alto. ¿No? Efectivamente, para que el trabajador esté dispuesto a trabajar, le tiene que pagar más que B. Entonces, un B alto va a generar una presión salarial a la alza. Esto va a reducir los beneficios de las empresas y, por lo tanto, no van a querer postear muchas vacantes. Y esto va a afectar el desempleo, va a hacer subir el desempleo. ¿Okay? Entonces, un aumento en el seguro de cesantía en este modelo genera desempleo por el canal de la negociación salarial. ¿Okay? Lo que no hemos hecho fue analizar el impacto de los impuestos. ¿Okay? Entonces, voy a tener que hacer una modificación del modelo para entender cómo funcionan los impuestos. Y van a funcionar a través de los excedentes, de las rentas. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Les había dicho que el trabajador recibe una proporción alfa de la renta total en la negociación. ¿Okay? Acá vamos a hacer el supuesto de que es el trabajador quien paga los impuestos a la renta. ¿Okay? Podríamos hacer el supuesto de que es la empresa. Entonces, según los países, a veces la empresa, a veces el trabajador. Muchas veces una combinación de los dos. Entonces, por ejemplo, hablando del seguro de cesantía, las empresas acá en Chile tienen que financiar parte de lo que veremos se llama el Fondo Solidario. Esto es un impuesto al trabajo. Y los trabajadores a fin de año tienen que declarar la renta y algunos tienen que pagar impuestos. Entonces, en realidad los impuestos podrían afectar lo que tiene que pagar la empresa, lo que tiene que pagar el trabajador al Estado. ¿Okay? Entonces acá estamos simplificando. Estamos diciendo que tiene que pagar los impuestos el trabajador. No significa que esto no vaya a afectar a la empresa, porque a través de la negociación salarial, al final, la empresa también va a tener que pagar impuestos indirectamente. Va a pasar lo mismo que ocurre con competencia perfecta. Entonces, no sé si se acuerdan de sus cursos de micro. Les habían dicho que da un poco igual quién paga un impuesto, si es la oferta o la demanda. En términos efectivos, el que más va a pagar va a ser el lado más rígido. Entonces, si la oferta es rígida, es el lado que va a pagar los impuestos. Entonces, acá pasa un poco lo mismo. No estamos en competencia perfecta, pero tenemos negociación. Da un poco igual quién paga, al final los dos van a pagar una vez que se negocian los salarios. Entonces, en esta ecuación, la de arriba, estoy mostrando cómo opera la negociación. A la izquierda tenemos la renta que recibe el trabajador. Efectivamente, la novedad acá es que va a tener que pagar una proporción tau de su salario. Okay, antes recibía W menos el B. Ahora hay que restarle tau por W. Tau es la tasa impositiva. Okay, entonces, este 1 menos tau por W es el salario neto de impuesto que recibe el trabajador. Y entonces va a recibir una proporción alfa de la renta total. ¿Y la renta total qué es? Es la suma de la renta de la empresa, el primer término acá, y la suma de la renta del trabajador, que es este segundo término, es exactamente lo mismo que lo que hay a la izquierda. ¿Okay? Entonces podemos juntar términos. Como ven, la matemática es un poco más compleja porque antes este W se cancelaba con este W, ya no se cancela, tenemos el 1 menos tau por medio. Entonces tenemos que juntar taus, juntar Ws, es álgebra, pero al fin del día podemos obtener, si hacen los cálculos, la ecuación de acá abajo. Como en la ecuación de acá abajo, se parece al caso que tenemos sin impuesto, pero está reescalado. Entonces, el numerador era el salario que obteníamos sin impuestos.
Efectivamente, si vuelvo para atrás, acá, el W sin impuestos era igual a este alfa Y más 1 es alfa B. ¿Ok? Ahora, con impuestos, este salario aparece ahí en el numerador, pero se va a rescalar por un factor que va a estar entre 0 y 1. Entonces voy a dividir por un factor entre 0 y 1. Y este factor va a depender de dos cosas: el poder de negociación del trabajador y del impuesto, y la tasa impositiva. En particular, cuanto mayor es la tasa impositiva, mayor va a ser el sueldo que va a recibir el trabajador en términos brutos. Y la intuición es simple. Cuando acá el trabajador tiene que pagar impuestos, a través de la negociación, el trabajador está exigiendo, si quieren, mayor salario y le está diciendo a la empresa: tienes que compartir conmigo los costos de la carga impositiva. ¿Okay? ¿Y cuánto tiene que compartir la empresa? Bueno, pues va a depender del poder de negociación de cada uno. ¿Okay? Entonces, esto sería el sueldo. Podemos reemplazar este sueldo en la condición de libre entrada. Otra vez es álgebra, no es muy apasionante. Están acá los cálculos, no los voy a detallar, pero básicamente, ¿qué estoy haciendo acá? Agarro la condición de libre entrada que teníamos arriba, entonces si vuelvo para atrás. ¿Dónde está? Esta condición que tenemos acá, antes de reemplazar el sueldo, reemplazo el sueldo por esta nueva formulación con impuestos. Estos son los impuestos, es el salario. Se va reemplazando. Y hacemos cálculos. Entonces, como ven, la álgebra es más compleja. Y al final del día obtenemos esta condición de libre entrada. No es muy linda. Lo interesante es que el lado derecho, que son los beneficios de la empresa, va a ser decreciente en los impuestos. ¿Okay? Entonces, aunque el trabajador sea la persona que está pagando impuestos, al final del día, vía la negociación, la empresa también va a tener que pagar los impuestos. ¿Okay? Y entonces, mayores impuestos en la economía va a implicar menores beneficios para la empresa. Y por lo tanto, a mayores impuestos, menores van a ser los incentivos para abrir vacantes. ¿Okay? Entonces, esto sería el impacto de los impuestos en el modelo. Entonces, como ven, para hacer un resumen de lo que hemos visto, entonces hemos visto este modelo de búsqueda, que tenía como 3 componentes: la ecuación de Beveridge, esto de la llave del agua, la condición de libre entrada y la negociación, la ecuación de salario, que resulta de la negociación salarial. Hemos analizado el impacto de 2 políticas: el seguro de cesantía y los impuestos al trabajo. Como bien hemos dicho, estas 2 políticas son malas para el desempleo en este modelo. Y la razón por la cual lo quería ver es porque justamente estudios, por ejemplo, de la OCDE sugieren una correlación bastante alta entre el desempleo y esas 2 políticas. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta más? Digo, más. No es que haya habido muchas preguntas, pero... Están aquí, ¿no? Qué bueno. Tengo gente que reacciona. Me alegro. No me siento solo. Profe, yo tengo una pregunta. Qué bueno. Muchas gracias. Dale, dime. Ese en la tercera línea, ¿está separado, está multiplicado o es la misma fracción? Tú hablas, esta transparencia con impuestos. Sí, está. ¿Qué me hablas En la de tercera, en las... la tercera? ¿Es esta de acá? Sí. ¿Y me hablas de qué término? No quiero saber si todo está en la misma fracción No. o por qué está Son 2 separado. fracciones. Entonces, ¿viste? Acá, no sé si ves el cursor. Acá en el medio una separación. Son 2 fracciones que se multiplican. Es estética. Lo he hecho así para que
que queda más bonito, pero la verdad es, esta ecuación es un lío, estoy de acuerdo. Okay. ¿Y ahí, RHS sí, perdón. qué es? Sí. Entonces, esto significa, viene del inglés, right hand side. Entonces, right como derecho, hand como mano y side como lado. Right hand side sería como el lado derecho de la ecuación. ¿Ok? Entonces, si hago la deriva del lado derecho con respecto al impuesto, es negativa. ¿Ok? Y es simplemente para decir que si subo el parámetro tau acá, el problema es que el parámetro aparece acá y aparece acá, ¿no? Si hago la deriva, si hago el cálculo, entonces no lo tengo detallado, pero lo pueden hacer en casa. Si subo tau, el lado derecho de la ecuación cae y por lo tanto deberán caer los beneficios y por lo tanto caen los incentivos a postear vacantes. ¿Okay? Y este simbolito, no sé si lo conocen, significa proporcional. ¿No? Si quieren, el cálculo tenía algo grandote que lo multiplicaba, bote lo grandote y estoy usando la cosa proporcional. Entonces hay un factor positivo feo que está multiplicando esto y decidí sacarlo y usar el símbolo de proporcionalidad. ¿No? Pero entonces, para responder a tu pregunta, esta última línea es simplemente para confirmar que los beneficios de la empresa caen a mayores impuestos en este modelo. Nada más que eso. ¿Ok? Ok, gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Ok, si no hay pregunta más, el tiempo de que nos queda, les voy a hablar un poco más de seguro de cesantía. Entonces, en lo que hemos visto hoy, en cierta medida no fui buena onda con el amigo seguro de cesantía, porque lo único que he dicho fue como que seguro de cesantía genera desempleo. ¿Ok? Ahora, en este modelo hay un elemento que no estoy modelando que es esencial del seguro de cesantía, ¿eh? Que efectivamente es que actúa como un seguro. ¿Ok? El modelo que hemos presentado era todo lineal. Como era todo lineal, ¿a qué me refiero con era todo lineal? Si vuelvo para atrás y miro el excedente que recibe el trabajador, el excedente era W menos B. La utilidad era una función lineal de W menos B. No era una función cóncava. ¿Ah? ¿Por qué lo digo? Porque ya saben de otros cursos también que la concavidad genera aversión al riesgo. Y la búsqueda laboral tiene asociado un proceso riesgoso. A veces encontramos trabajo, a veces no. ¿Ya? Y lo que hace el seguro de cesantía es justamente, digamos, limpiar un poco el riesgo que está enfrentando el trabajador desempleado. ¿Okay? Y en este modelo que hemos visto, no podemos hablar de riesgo porque los agentes serán neutros al riesgo, dado la linealidad. ¿Okay? Entonces, el tiempo que nos queda, voy a querer hablar un poco más de seguro de cesantía, ¿eh? Y justificar un poco por qué se usa. ¿Okay? O sea, después la pregunta es si se usa mucho o poco, pero por lo menos le vamos a dar digamos, una razón de existir a este seguro de cesantía. Entonces voy a dejar de compartir estas transparencias. Voy a abrir otras transparencias. Sí, ¿Podría subir la transparencia a Canvas también, por favor? ya están. Ah, no, ¿Ya están estas dos? no, perdón. Me parece que no están. No, tienes toda la razón. Ya. Si las Déjame puedes subir hacerlo. después. Sí, lo puedo hacer al tiro si quieren. Déjame. Acá está. Sí, hoy he subido muchas cosas, entonces a veces creo que he subido algo, pero no. Ok, ahora sí están, se llama segurocesantia.pdf. Entonces, les he subido 4 cosas.
hay dos transparencias, las del modelo anterior que se llama pseudo-pizarridez y las transparencias que acabo de subir ahora. ¿Okay? Dos conjuntos de transparencias, ¿lo puedo decir así? Está este artículo de Bassani y Duval que pueden leer, pero básicamente el mensaje principal es que en países donde hay muchos impuestos y mucho seguro de cesantía, hay mucho desempleo. Y les he subido un tercer artículo del cual hablaremos acá. ¿Okay? Entonces, me confirman todos que ven las transparencias nuevas. Deberían ver un título que se llama Seguro de cesantía. Sí, sí se ve. Qué bueno, gracias. Gente, ¿Dónde, perdón, ¿sí? ¿dónde se ve? Yo En no el veo, Zoom. pero- Abres tu Zoom. Ah, ya, sí la Sí, veo, perdón. No, sí, perdón. Sí, sí, Zoom es un lío porque se abren muchas pantallas y a veces cuando uno va de una pantalla a la otra, de repente se pierden pantallas y uno no las sabe recuperar. Entonces, entiendo perfectamente tu problema porque a mí me pasa mientras estoy dando clase. Entonces, estoy hablando, de repente busco cosas y tengo que hacer dos cosas a la vez, que es hablar y buscar las transparencias, y esto mi cerebro no lo puede hacer. Así no, ahí las veo. Muchas gracias. que comparto el dolor de la búsqueda. Ok, entonces, hablemos un poco más de seguro de cesantía. Antes de dar razones positivas de por qué tiene que existir, le voy a disparar un poco más en el pie al amigo seguro de cesantía. Entonces, en el modelo anterior dijimos, es nefasto porque crea una presión al alza sobre los sueldos. Esto implica es nefasto. Bueno, una palabra fuerte, pero bueno. Nefasto para la creación de vacantes, a eso voy. Si hay menores beneficios de la empresa, las empresas no van a querer abrir puestos de trabajo, entonces en ese sentido es malo para el desempleo. Entendemos que la parte buena es que el desempleado recibe un sueldo. Entonces, pero digamos, para la creación de vacantes es nefasto. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro mecanismo malo para el desempleo, que es que desincentiva la búsqueda. Entonces, el modelo anterior que vimos era más un modelo de demanda por trabajo. Ahora vamos a ver un poco más de oferta y lo voy a hacer de manera muy simple para hacerlo rápido, que es modelarlo en un modelo de dos periodos. ¿Ok? Es lo que digo acá. Entonces, vamos a hablar de lo que se llama riesgo moral. Eso es un término de economista. Significa, hablamos de riesgo moral cuando hay información incompleta y hay una gente que se está comportando mal porque los demás no ven lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, acá hay un Estado que le gustaría que el trabajador busque trabajo y hay un riesgo moral que está asociado con una búsqueda con esfuerzo bajo de trabajo. ¿Okay? Entonces, para caracterizar un poco, acá nos da miedo al trabajador que se queda en casa cobrando el sueldo sin buscar. Si tuviese que exagerar un poco lo que está pasando en el modelo. ¿Okay? Entonces tenemos dos periodos. ¿Okay? Hay un periodo corriente donde el trabajador, además de recibir el seguro de cesantía, tiene que hacer un esfuerzo por buscar. ¿Okay? Entonces tiene que elegir E, que es el esfuerzo, y va a tener que pagar un costo en utilidad. Entonces, hacemos el supuesto que el trabajador no le gusta buscar. ¿Okay? C va a ser una función creciente y convexa. ¿Okay? Ahora, no le gusta buscar, pero tiene un retorno a la búsqueda, es que puede encontrar un trabajo. Esa es la parte buena, más allá del esfuerzo. Mañana, entonces descontamos el futuro por un factor beta. Pueden pasar dos cosas. El trabajador puede encontrar un trabajo con probabilidad P. Y esta probabilidad va a depender del esfuerzo. Cuanto mayor esfuerzo, más probable va a ser encontrar un trabajo. Y para tener solución interna, vamos a suponer que la P es cóncava. Y con probabilidad 1 menos P, no encuentra trabajo y va a recibir el seguro de cesantía B. ¿Ok? Entonces, como ven, cuando sube E, hay algo malo para el trabajador, es que tiene que pagar un mayor costo. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos ser políticamente correcto, este costo
no lo tienen por qué ver como vagancia, ¿no? Lo tienen que ver también como el costo de oportunidad asociado a la búsqueda. A veces los trabajadores tienen que, yo qué sé, por ejemplo, hay padres que tienen que cuidar a los hijos, ¿no? Entonces piensen en un agente que tiene poco apoyo en casa y entonces mientras está buscando significa que no puede estar cuidando a los hijos, ¿no? Un poco como el profe que está dando clase y que, y que mientras da clase tiene que escuchar los llantos a lo lejos de su hijo. Espero que no los escuchen, pero es un poco esto la idea. Entonces hay un costo de oportunidad asociado y no tiene por qué ser vagancia, así que y no tienen por qué ser los hijos. O sea, el uso del tiempo, el tiempo, gracias a Dios, podemos hacer muchas cosas con él, pero claro, la pregunta es decidir cómo organizar el tiempo mejor. ¿Okay? Entonces, por un lado tiene que pagarse, ¿no? Pero lo bueno es que va a ser más probable obtener un trabajo mañana y menos probable quedarse desempleado. ¿Okay? Entonces podemos sacar la condición de primer orden de este problema. Como ven, es muy fácil de resolver. Tenemos que derivar con respecto a E, y aparece acá, y aparece en las probabilidades. ¿Okay? Entonces podemos derivar con respecto a E, igualar la derivada a 0, y vamos a obtener la condición de primer orden, que está acá abajo, que es que el costo marginal de la búsqueda, acuérdense que C es convexo en E, entonces C' es el creciente en E, va a depender de el impacto marginal sobre la probabilidad, ¿ya? Pero lo importante es que va a estar ponderado por esta renta que obtiene el trabajador por encontrar un trabajo, ¿ya? Y como ven, el tamaño de la renta en este módulo simple, ¿ya?, va a influenciar el esfuerzo de búsqueda, ¿ya? Y cuanto menor es la renta, uno puede mostrar a partir de esta ecuación que el esfuerzo va a ser menor. La economía es muy simple detrás, ¿no? El agente está dispuesto a ejercer un esfuerzo hoy si es que mañana va a obtener un aumento significativo en su felicidad. ¿Okay? Entonces, si la diferencia entre lo que gana estando empleado y lo que cobra estando desempleado, si esta diferencia es grande, ¿eh?, vamos a tener un esfuerzo alto por parte del trabajador. Okay, natural, efectivamente, si uno cobra lo mismo estando desempleado que estando trabajando, y suponiendo que no nos gusta trabajar, ¿no?, en tal caso no queremos buscar trabajo, ¿no? Es un poco eso la idea. Y a medida que sube la diferencia, vamos a estar dispuestos a buscar trabajo con mayor esfuerzo. ¿Okay? Entonces, este modelo chiquito resume otro mecanismo que no hemos visto. Entonces, hablamos de la presión salarial en el modelo anterior. Acá estamos diciendo que puede tener también un efecto sobre la oferta de trabajo. La gente simplemente deja de buscar cuando el seguro de cesantía es alto. Para ilustrar esto, les he traído algo de datos. Hacía falta un poco hoy. Este estudio de un paper conocido de David Card, Raj Chetty y creo que es Andrea Weber. Bueno, Weber, creo que es Andrea, pero su apellido es Weber. Es un estudio del 2007 que usa datos austríacos y analiza un poco la interacción entre el seguro de cesantía y el esfuerzo de búsqueda. ¿Okay? Y básicamente lo que documentan es que cuando se acaba el seguro de cesantía, con mayor probabilidad la gente se sale del desempleo. ¿Okay? Entonces hay muchos estudios de ese estilo. Lo que no está claro es hacia dónde va esa gente. Entonces, se sale del desempleo cuando ya no tienen beneficios. Algunos estudios dicen que se van al empleo, entonces encuentran trabajo con mayor probabilidad. Otros dicen simplemente se van hacia la inactividad. ¿No? Pero digamos que si tuviésemos que explicar el desempleo, ¿no?, efectivamente parece haber una relación entre la probabilidad de quedarse desempleado y el timing de el momento en que se deja de cobrar beneficios. ¿Okay? Entonces, y ellos lo que hacen es estudian esos desempleados austríacos para este periodo de tiempo, del 81 al 2001. ¿No? Y parece que en Austria, según el tipo de trabajador, algunos dejan de cobrar el seguro de cesantía a las 20 semanas, otros
tienen que dejar de cobrarlo a las 30 semanas. Y esto depende de un poco de cuánto tiempo han estado empleado. Entonces, gente que estuvo empleada entre más de un año y menos de 3 años, se les acaba el seguro de cesantía a las 20 semanas. La gente que estuvo empleada más de 3 años, se le acaba el seguro de cesantía a las 30. ¿Ok? Y acá uno muestra cómo cambia la probabilidad, se la puede llamar así. Entonces, no es exactamente una probabilidad, es un hazard rate. Eso lo pueden ver en econometría, pero digamos que es una probabilidad para simplificar. Y básicamente tenemos dos líneas. La línea sin puntos, las de abajo, es la probabilidad de encontrar un trabajo. Y la línea con punto es la probabilidad de salirse del desempleo. Entonces, ven que para la gente que cobra el seguro de cesantía como mucho 20 semanas, a las 20 semanas hay un cambio discreto, ven, acá, se ve un aumento bien grande en la probabilidad de salirse del desempleo. Entonces, a las 20 semanas, en Austria, si sale mucha gente del desempleo, ¿cuándo se le acaba el seguro de cesantía? ¿Okay? Y la probabilidad sigue un poco más alta después, ¿no? Pero el peak, lo que se llama el spike en inglés, ocurre sobre todo a las 20 semanas. Lo que hacen esta gente en este estudio es que sugiere que mayor parte de esta gente, en Austria, en otros países puede cambiar, mayor parte de esta gente parece que se va a la inactividad, ¿no? Porque parece haber un efecto chico sobre la probabilidad de encontrar un trabajo. Entonces, podemos decir que la gente estuvo cobrando seguro y cuando se dejó de cobrar seguro, deja de buscar nada más. ¿Okay? Entonces, es difícil decir acá si es bueno para el bienestar de la gente tener seguro de cesantía o no. La evidencia es simplemente que a las 20 semanas hay menor desempleo. ¿Okay? Y acá es para la gente que puede cobrar el seguro 30 semanas. Como ven, acá pasa algo parecido, con la diferencia que este spike ocurre en la semana 30. En la semana 30, mucha gente se sale del desempleo y la probabilidad de encontrar un trabajo no cambia mucho. ¿Okay? Entonces, esto sugiere muchos movimientos del desempleo a la inactividad a las 30 semanas. ¿Ok? Ya. Ok. Esto lo que hemos visto hasta ahora es que el seguro de cesantía en modelos o datos suele estar asociado con un desempleo más alto. Y hemos ofrecido dos mecanismos. Un primer mecanismo es que genera una presión al alza sobre los salarios, entonces disminuye los incentivos a postar vacantes. Y además, reduce el esfuerzo de búsqueda. ¿Okay? Son los dos mecanismos teóricos que hemos visto. Y en términos de modelo, hemos visto estos spikes, y les había sugerido el estudio de la OCDE también, donde miran correlaciones entre países. Okay. Ahora voy a ver efectos buenos del seguro de cesantía. Efectivamente, hay que recordar que el seguro de cesantía, al final del día, es un seguro. Okay. Entonces, vamos a ilustrar esto en un modelo muy simple, otra vez. Y le voy a poner esta pequeña transparencia. Y vamos a considerar agentes adversos al riesgo. ¿Okay? Entonces, en el modelo anterior, un trabajador recibía un sueldo W. ¿Okay? Ahora va a recibir una función de utilidad U. Entonces, va a decir utilidad a partir de W. Y U va a ser creciente y cóncavo. ¿Okay? Entonces, si encuentra empleo con probabilidad P acá, ¿ya? Va a obtener utilidad que va a ser el salario neto de impuestos. ¿Okay? Y con probabilidad 1 menos P, va a recibir utilidad igual que depende del seguro de cesantía. Porque se entiende acá que lo que obtiene cuando está empleado es mayor que lo que obtiene cuando está desempleado. ¿Okay? Acá no he puesto esfuerzo. Entonces, podríamos imaginar que esas probabilidades P dependen del esfuerzo o de la atención. Como ven, último bullet point, es un ejercicio que se lo dejo para casa si quieren trabajar con esto. Estamos simplificando acá con probabilidades exógenas. ¿Okay? Y estamos haciendo el supuesto que
este impuesto que tenemos acá sirve para financiar el seguro de cesantía. Entonces, dado que hay una proporción P de gente que está empleada, ¿no? Los impuestos que se van a recaudar va a ser P por tal, ¿no? Y con esos impuestos le vamos a pagar a los trabajadores que están desempleados. Entonces, ¿cuántos de ellos están desempleados? Una proporción 1 menos P, ¿okay? Y van a recibir B. Entonces, el B de cada uno se financia con los sueldos de los empleados. ¿Okay? Y entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿están dispuestos los agentes a pagar impuestos para financiar seguro de cesantía? ¿Okay? Y la pregunta la hacemos ex ante. Entonces, antes de saber si vamos a estar empleado o desempleado, ¿estamos dispuestos a comprometernos en pagar impuestos cuando estemos empleados para pagar un sueldo en caso de que estemos desempleados? ¿Okay? Entonces, claramente, una vez que se revela la incertidumbre, una vez que uno está empleado, ya no está dispuesto a pagar porque sabe que está empleado. ¿Eh? Pero antes de saber si vamos a estar empleado o no, vamos a mostrar que estamos dispuestos a pagar un poquito para tener algo de sueldo en caso de que quedemos desempleados. Y esto ocurre cuando tenemos una función de utilidad cóncava, que tenemos agentes aversos al riesgo. ¿Okay? Entonces, efectivamente, podemos resolver el problema que hay arriba. Entonces, podemos, por ejemplo, puedo reemplazar el tau por lo que obtengo en esta ecuación, por sustitución, derivar todo con respecto a b, igualar la derivada a 0, y voy a obtener esta condición de primer orden. Entonces, como ven, esta P es la que tenemos acá. Tenemos la utilidad marginal del consumo del empleado, ¿okay? Cuando derivo con respecto a tau, porque tau aparece dentro del paréntesis. Y después, cuando derivo tau con respecto a B, la restricción que tengo acá, aparece este ratio de probabilidades, que se debe al hecho de que tengamos la P a la izquierda y el 1 menos P a la derecha. ¿Okay? Entonces, esto es como el costo marginal, si quieren, de tener un sistema de seguro de cesantía. El beneficio marginal es que con probabilidad 1 menos P vamos a quedar desempleado, y vamos a poder recibir utilidad marginal del consumo. ¿Okay? Ven que se cancelan cosas. Todas esas probabilidades que tenemos acá se cancelan. Y al final, el seguro óptimo de cesantía que tenemos acá, es el tal que igualamos la utilidad marginal del consumo mientras estamos empleados con la utilidad marginal del consumo mientras estamos desempleados. ¿Okay? Entonces acá los trabajadores están dispuestos, ex ante, a pagar impuestos para financiar un seguro de cesantía en caso de que queden desempleados. ¿Okay? Entonces, un modelo muy simple, pero confirma que el seguro de cesantía tiene beneficios, y esto ocurre cuando los agentes son aversos al riesgo. ¿Okay? Ahora, por supuesto, el modelo es muy simple, bajo distintas modalidades. Primero, acá no he puesto esfuerzo. Entonces, si tuviésemos esfuerzo, seguramente no igualaríamos ambas utilidades marginales del consumo, porque no querríamos buscar, si es que obtengo el mismo sueldo estando empleado y desempleado. Y lo otro que no hemos puesto es vacantes como el modelo anterior. Vimos que los impuestos desincentivan las vacantes. ¿Okay? Pero por lo menos, aunque es muy simple, este modelo simple ofrece un canal bajo el cual el seguro de cesantía mejora el bienestar. ¿Okay? Entonces, es decir que, se lo dejo para la casa, puede mostrar que existe un seguro de cesantía óptimo. Entonces, aunque el seguro de cesantía crea desempleo, estamos dispuestos a tenerlo como para minimizar el riesgo asociado con la búsqueda. Ok. Entonces, me quedan 2 minutos. No he acabado con el seguro de cesantía, eso lo haré la próxima clase. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos visto entonces 2 mecanismos nefastos para el desempleo. Uno es que genera una presión sobre los sueldos y desincentiva la apertura de vacantes, desincentiva la búsqueda. Sin embargo, el seguro de cesantía actúa como un seguro. Esto es bueno para suavizar el riesgo que enfrentan los agentes en su búsqueda. ¿Okay?
En la próxima clase acabaré con el sur de Santia. En particular, les hablaré un poco de cuál es el esquema óptimo dado este trade-off que suelen usar los países. ¿Okay? Entonces, primera cosa. Y después hablaré de cómo opera el Seguro de Santia en Chile y cómo se compara con el resto de los países de la OCDE. ¿Okay? Entonces, esto haremos al principio de la próxima clase. ¿No? Y después de esto empezaré otro capítulo que será un capítulo sobre el salario mínimo. ¿Okay? Esto quedará entonces para el jueves. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón, Sí. profe, que no encuentro el PowerPoint en Canvas. ¿Dónde está? Deja ver si lo subí en el modo correcto. Sí, entonces está. Tienes acceso a una parte que se llama archivos, ¿cierto? No. No. A ver. A ver, déjame ver cómo se hace. Ah, efectivamente, aparece como deshabilitado. Déjame. ¿Cómo se habilita esto? Ok, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Alguien tiene acceso a las transparencias? Yo tampoco lo encontré, profe. Tú tampoco lo encontraste. Entonces me imagino que lo tengo que habilitar. Veo que hay muchos archivos en Canvas. Entonces probablemente no tuvieron acceso a los archivos de Claudia tampoco. No, sí, es que Claudia la profe lo subió a la página de inicio. La página de inicio. Ok. Yo solo tengo una carpeta con las clases de Claudia, de hecho. Nada más. O sea, hay una ayudantía, pero solo eso. Clase intro 1. Ah, ok. Quizás si lo sube a módulos, profe, que sí tenemos acceso a. A ver, página de inicio. No voy a hacer el tiro. Bueno, antes de esto, te lo voy a hacer. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿O es solo esta? Sí, profesor, a mí me queda una duda Sí, respecto dime. a cómo se llega a la condición que tenemos abajo en esa ecuación diferencial cuando derivamos respecto a W menos el impuesto y respecto al salario de reserva. Estamos derivando dos veces la ecuación por dos parámetros distintos o alguna cosa así, Sí, porque entonces siento ha sido muy rápido. Entonces, básicamente, te refieres a este problema de acá, ¿no? ¿Ok? Este problema de acá, determinamos el B óptimo, ¿ok? Es lo que estamos haciendo. Y lo estoy haciendo por sustitución. Estoy reconociendo que el tau que está acá es endógeno y el tau depende de B a través de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, cuando derivo con respecto a B, tengo que hacer la derivación en cadena y derivar con respecto a B a través de tau también. ¿Ok? Y entonces voy a tener un término negativo, que es el símbolo de la izquierda, y un término positivo, que es el término de la derecha. ¿Ya? Me imagino que no tuviste ningún problema para obtener el término de la derecha, ¿cierto? no, ningún problema. No me queda claro cuál era la sustitución que estábamos haciendo, pero ahí está súper claro. Muchas gracias. Ahora sí, el reemplazo tau por, básicamente es el 1 menos P partido por P multiplicado por B. ¿Ya? Entonces, cuando derivo tau con respecto a B, aparece este ratio de probabilidades. Así de simple. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Nada. Ok, ¿qué está? Profesor, Sí, por favor. estoy revisando para que tiene que poner visible el módulo de archivos, porque lo tienen oculto en la página. Entonces lo puede hacer desde la página de la sección. Tiene que entrar a la parte de configuración y después navegación. Y ahí se arrastran todos los módulos que quiera dejar visibles. Qué bueno, gracias. Pero capaz que Claudia... ¿Sabes qué? Entonces voy a hacer una cosa. Voy a pedirle permiso a Claudia. Solo veo un riesgo, que es que de repente invento. Supongamos que hay un archivo que Claudia no quiere que vean ustedes por razones X, que yo no sé. Le voy a preguntar si puedo poner todos los archivos visibles de manera que no haya este problema, ¿ok? Ya, Pero perfecto. entonces tú me dices en configuración. Sí, en configuración al final, después se tiene que ir a navegación
y ahí se arrastran los módulos que quiere dejar visibles. Excelente, entonces tengo que pinchar en anuncios. Entonces, por No, no ejemplo, es en anuncios, es navegación, archivos, ¿no? Archivos, sí, y pero archivo acá. lo debería arrastrar hacia la primera lista que le aparece. La- Y si arriba, no, por claro, ejemplo acá. si no, ¿Ahora lo es otro es que visible? suba directamente a módulos Ok, los archivos que nos quiera subir visibles, por si la profesora tuviera otras cosas que no quiere que veamos. ok, excelente. Bueno, pues lo voy a investigar. Ok. Ok. Bueno, gracias. Si no tienen más preguntas, lo voy a dejar acá. Entonces, la próxima clase acabamos con el ciclo de Santiago y hablamos de salario mínimo. Chao. Chao, muchas gracias, profe. Gracias a ustedes.